También lo acompaña el ingeniero Mario Fromou Rangel, comisionado. Gracias. Maestro Ramiro Camacho Castillo, comisionado también del IFETEL. Y el licenciado Mario Fósil Ortega, titular de la Unidad de Administración. Muchas gracias a todos los presentes y vamos a iniciar con la exposición del titular del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene un espacio hasta de 20 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Agradezco muchísimo esta invitación, así como al diputado Alfonso Ramírez Cuellar y a los diputados presentes, porque representa para el Instituto una oportunidad muy valiosa de mantener un diálogo con el Poder Legislativo y de presentarnos formalmente y explicar qué hacemos, por qué lo hacemos y para quién lo hacemos, cuál es el impacto que tiene las funciones que desempeñamos. Siguiente, por favor. Ahí está. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, me parece que es importante resaltar, fue creado como un órgano autónomo que concentró diversas funciones que se encontraban originalmente dispersas entre varias autoridades. No existe una agencia en el mundo que contemple tal cantidad de atribuciones. En particular, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico. Esto implica muchas cosas, desde la organización del espectro, armonización, coordinación internacional, planes de segmentación, pero también licitaciones de espectro radioeléctrico y asignaciones para entes públicos y sociales. También regula, promueve y supervisa las redes, lo que a su vez tiene muchas funciones inherentes que tienen que ver, por ejemplo, con interoperabilidad, interconexión, entre muchas otras cosas. Tenemos a nuestro cargo también la prestación de la regulación, promoción y supervisión de los servicios mismos de radiodifusión y telecomunicaciones. Y aquí existen cuestiones muy diversas que pasan, por ejemplo, desde la accesibilidad de los servicios hasta cuestiones que tienen que ver con derechos de los usuarios y de las audiencias. Regulamos también el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales. El IFT otorga, revoca y autoriza cesiones de derechos o cambios de control accionario de todas las concesiones que tienen que ver con radiodifusión y telecomunicaciones y es al mismo tiempo la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Todas las facultades que tiene la Comisión Federal de Competencia Económica para todos los sectores de la economía están conferidas al IFT para estos dos, telecomunicaciones y radiodifusión. Siguiente, por favor. Dada la complejidad técnica de este cúmulo de funciones, es importante resaltar que tanto la Comisión Federal de Competencia como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los comisionados, los titulares, acceden a este cargo después de haber acreditado mediante un examen técnico que se cumplen con los requisitos para desempeñar el cargo, requisitos de alta especialización. Esto está previsto desde la propia Constitución y es una convocatoria que se integra por otros órganos autónomos. Los mejores 5 lugares del examen son los que pasan en una lista al presidente de la República y el presidente envía a consideración del Senado la persona propuesta. Por la misma especialización técnica que se requiere, estamos obligados por ley a tener un sistema de servicio profesional en el instituto. Quiero resaltar que cerca de 900 plazas han sido concursadas en concursos públicos y abiertos en los que hemos tenido más de 30,000 aspirantes. Siguiente, por favor. Habiendo dicho esto, quisiera destacar como parte de todo lo que de todas las funciones que lleva a cabo el instituto, el impacto que tienen en la población. Cada una de estas funciones, por más sofisticadas que parezcan en términos de espectro radioeléctrico, interoperabilidad de redes, fibra óptica, radiobases, etcétera, tienen un solo propósito: mejorar las condiciones de acceso en calidad y precio de los usuarios. Y empiezo por lo más destacado. Desde la creación del instituto, en tanto que todos los precios de la economía en su conjunto han subido, los de las telecomunicaciones cayeron 26% en su conjunto. Tan solo la telefonía móvil cayó 43%. En un mundo de datos, en los planes de telefonía celular, el precio de gigabit por segundo cayó 70%. Lo destaco porque incluso la caída en los precios de telecomunicaciones ha anclado a la baja precisamente el índice de precios a los consumidores. Y esto ha sucedido en un sector que es claramente boyante y creciente, en el que cada vez tiene más participación en el Producto Interno Bruto. Se contabiliza como participación directa a marzo de este año 2.5 puntos porcentuales. Claramente el impacto en la economía transversal es mucho mayor. Quiero ilustrar cómo las funciones y la forma en que se ejercen impactan directamente en el bolsillo y calidad de vida de los usuarios. Solo 2 medidas:
La eliminación de la larga distancia nacional y la política de interconexión entre los operadores de red, solo esas dos medidas generaron que en 2 años, de 2015 a 2017, los mexicanos ahorráramos 133,720 millones de pesos. Solo esas dos medidas. Quiero ilustrar cómo esta regulación impacta directamente en los usuarios. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo estamos en materia de penetración de los servicios entre la población? La banda ancha se ha triplicado, se multiplicó por 3. De tener 23 accesos por cada 100 habitantes, ahora tenemos 71 y la tendencia claramente es creciente. La banda ancha fija, que es la que llega directamente a nuestros hogares, generalmente por tecnologías alámbricas, ha crecido 31%. Y hoy las velocidades en el Internet fijo, el 90% aproximadamente, son velocidades de entre 10 y 100 megabits por segundo. Esto es relevante porque implica que más personas en casa nos podemos conectar. Hace tan solo 5 años, las velocidades promedio eran de 1 a 10 megabits por segundo en su gran mayoría. ¿Cómo están los mercados de las telecomunicaciones y radiodifusión? También me parece que es algo que debe destacarse a estas diputadas y diputados, porque parte importante de la razón de ser del instituto es que haya condiciones de competencia, precisamente para que los operadores puedan competir y presentar mejores ofertas en precio y calidad para retener a los usuarios o para atraer a nuevos usuarios. En el servicio de banda ancha fija, como ustedes ven, el PAI creció de 12 millones de accesos a 18 millones de accesos. Tuvo un 53% de crecimiento. Sin embargo, la participación del agente económico preponderante se redujo en 19 puntos porcentuales. Quiero destacar eso porque es una participación no menor. Cerca de 20% del mercado ya no lo tiene. Se lo quitó el agente preponderante en tan solo 5 años, en un PAI que además creció 50%. Si vemos el servicio de Internet en banda ancha móvil, de 27 millones de líneas crecimos a 88 millones de líneas. Y el agente económico preponderante tenía el 82% del mercado y ahora tiene el 69%. Su participación decayó 12 puntos porcentuales, pero insisto, en un PAI que es mucho mayor, como pueden ver en las láminas, quienes han crecido han sido esencialmente los competidores. Esto implica pues, que tenemos una cancha más pareja, insisto, en beneficio de los usuarios. Lámina siguiente, por favor. En telefonía fija, el crecimiento es muy modesto, 14%, lo que es consistente con las tendencias internacionales. La telefonía fija va prácticamente en desuso. Se usa más la telefonía móvil o el propio Internet fijo que se tiene en casa para hacer comunicaciones. Sin embargo, tiene un crecimiento también y ahí también cayó la participación del preponderante en 7 puntos porcentuales. Y en telefonía, perdón, estaba hablando de telefonía móvil. En telefonía fija, el crecimiento es de 19 millones a 21 millones, es un crecimiento de 10 puntos porcentuales, y en móvil de 14 puntos porcentuales. En ambos casos, la participación del preponderante también ha caído en forma importante. Ustedes recordarán que nuestro país fue el primero en lograr la transición a la televisión digital terrestre. Esto no es menor por muchas razones. Un país como el nuestro requiere de cerca de 1000 megahertz para prestar servicios de telecomunicaciones y atender la demanda que se requiere. Miren cómo nos encontrábamos, 222 megahertz en la fecha en la que se constituyó el instituto. Claramente esto implica pues, un servicio con una calidad lejos de lo esperado. Precisamente por eso lo que se buscó fue utilizar el espectro radioeléctrico de la forma más eficiente posible y eso fue la migración a la televisión digital terrestre. Esto implicó dos cosas. Fuimos el primer país en América Latina en lograrlo. Primero, que el espectro se utilice con una tecnología digital para la televisión radiodifundida. Esto ha permitido la multiprogramación, que a través del mismo canal de televisión, donde antes veíamos solo un canal de programación, ahora veamos hasta 4. Y se ha incrementado de 311 a 885 canales públicos gratuitos abiertos para la población. Pero muy importante, se liberó también ese espectro radioeléctrico precisamente para prestar servicios de telecomunicaciones con mejor calidad. En espectro radioeléctrico, como ustedes ven, se ha más que duplicado la capacidad de 222 MHz que había para prestar servicios a 734. Nos estamos acercando a la meta que prevé la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En el mercado de la radio y la televisión ha habido cambios también muy importantes. Antes las concesiones comerciales se otorgaban discrecionalmente. El IFT, por primera vez en la historia de nuestro país, condujo una licitación pública abierta tanto de televisión como de radio.
Esto implicó la asignación de una nueva cadena nacional, 32 nuevas frecuencias locales de televisión abierta que cubren a cerca de la mitad de la población y 141 nuevas estaciones de radio. Esto beneficia directamente a las audiencias al tener mayor o pluralidad en la oferta que reciben, pero también a la economía, porque impacta claramente en el mercado de la publicidad. Lámina siguiente, por favor. Quiero destacar algo que ha sido tradicionalmente considerado como un rezago histórico. No solo se atiende lo comercial, se han otorgado 291 concesiones no comerciales y quiero destacar, 143 son de carácter social y 63 son comunitarias. 8 son indígenas. Desde hace muchos años estaba en la Constitución el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de tener medios de comunicación y no se había satisfecho. A partir de la integración del instituto y el nuevo marco legal se han otorgado estas concesiones. También públicas, y aquí quiero destacar una muy importante. Como ustedes saben, el presidente de la República anunció un proyecto CFE Telecomunicaciones para Todos. En ningún país del mundo, en ninguno, el mercado cubre al 100% de la población, ni en Estados Unidos, que tiene de los índices de conectividad más altos. Hay millones de personas desconectadas. Esto implica un esfuerzo que convoca generalmente a los gobiernos y también a los sectores sociales. Hay muchos modelos, hay fondos, hay obligaciones de cobertura, hay proyectos joint ventures, etcétera. En nuestro país decidió ir por un modelo de aprovechar la infraestructura eléctrica con CFE Telecomunicaciones para Todos y el instituto le entregó este título precisamente de concesión que le va a permitir cumplir con esa labor. Finalmente quisiera destacar que, como se dice tradicionalmente, la información es poder. Este sector era un sector en el que faltaba mucha información, había mucha asimetría de información con los usuarios, pero también entre los operadores y con el Estado. Tenemos un banco de información de telecomunicaciones que no existe en ninguna parte del mundo. Ustedes pueden ver en tiempo real todos los indicadores relacionados con estos sectores. En qué municipio, quién presta qué sector, con qué tecnología, qué servicio, qué porcentaje del mercado tiene, cómo va evolucionando la participación de los agentes que confluyen en este mercado, cómo crece la penetración entre la población, entre mucha otra información. Está a su disposición el portal de Internet, por supuesto, con formato de datos abierto. Y muy importante, empoderar a los usuarios. Tenemos comparadores de servicios de telecomunicaciones, mapas de cobertura garantizada, una plataforma Soy Usuario que atiende directamente en conjunto con Profeco. Hemos logrado solucionar muchos problemas que presentan los usuarios en la prestación de sus servicios y destaco algo que es muy valioso sobre todo para los tomadores de decisiones públicas. Hay una calculadora con muchos instrumentos diseñada para determinar las probabilidades de adopción de las tecnologías de la información y las comunicaciones entre la población. Así podemos saber qué probabilidad se tiene en qué estado de la República, dependiendo del género, la edad, condición económica y demográfica, de adoptar este tipo de tecnologías. Entro directamente a una cuestión que tiene que ver con, que atiende a la materia de esta reunión. Se requiere, por supuesto, presupuesto, y quiero señalar algo. El instituto, al mismo tiempo, por las licitaciones que ha llevado a cabo, por las multas que ha impuesto y por las funciones sustantivas que desarrolla, le ha recaudado al gobierno 106,000 millones de pesos desde su creación. Claramente no es su función principal la recaudatoria, pero en esta lámina se ilustra cómo se ha recaudado a lo largo del tiempo cada vez más para el gobierno por el ejercicio efectivo de nuestras funciones. En este año van cerca de 25,000 millones de pesos, cuando se nos asignó 1,500 millones de pesos. Le costamos al Estado una décima parte de lo que le generamos, solo en materia recaudatoria, sin considerar el impacto que tiene directa e indirectamente en la población el ejercicio de la función regulatoria. Específicamente por lo que hace el presupuesto, el instituto nace austero. Quiero subrayar esto, siempre se ha cumplido con los mandatos constitucionales y legales. El instituto concentró funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la anterior Comisión Federal de Competencia Económica, de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de la Secretaría de Hacienda. Todo eso está hoy en un organismo y funciones nuevas que no existían a propósito del nuevo diseño regulatorio institucional y la evolución tecnológica. Así pedimos en nuestro primer ejercicio 2,000 millones de pesos.
El siguiente ejercicio, 2,000 millones de pesos. El siguiente, 2,000 millones de pesos. El siguiente, 1980. El siguiente, 1980. Y el siguiente que le correspondió resolver a esta legislatura, 1780. ¿Por qué bajó el presupuesto que propusimos para el año que corre? Precisamente ajustándonos aún más a las políticas de austeridad. Se presenta un proyecto no inercial, con un ejercicio de conciencia de hacer las reducciones necesarias para contribuir al gasto público que requiere el gobierno federal. Esta soberanía decidió hacer una reasignación y se nos concedió un presupuesto de 1,500 millones para el año que corre. Esto implica en los hechos desde que nacimos una reducción en términos reales de cerca del 40%. Lámina siguiente. Dada la reasignación que acordó esta soberanía, estos son los proyectos que dejamos de hacer este año. La ENDUTI, básicamente cerca de 100 millones de pesos, así como se nos entregan, se los entregamos al INEGI. Sé que tuvieron oportunidad de platicar con el INEGI en una sesión de ayer. ¿Por qué es importante el ENDUTI? Porque ofrece información muy relevante sobre el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones con mucha granularidad que no se tenía antes. Podemos saber a nivel estatal, a nivel municipal, por zona rural, por zona urbana, las diferencias que tenemos incluso entre norte y sur, y permite focalizar acciones para resolver exactamente eso, los problemas que tenemos en las brechas digitales. Se canceló la actualización de los modelos de costos para determinar tarifas de interconexión. Esto, que suena muy sofisticado, realmente implica los costos que se pagan entre operadores. Es un insumo de producción y le afecta directamente a las tarifas a los usuarios finales. Se pospuso la adquisición de equipo para medir y evaluar los límites de exposición de radiación de equipos de telecomunicaciones. Se reprogramaron estudios que tienen que ver precisamente con toma de decisiones, evaluación de espectro radioeléctrico, calidad de banda ancha móvil, la actividad publicitaria y aprobación de contenidos en plataformas, sobre todo para proteger a la población infantil, y se canceló la contratación de auditores externos para auditar el cumplimiento de obligaciones impuestas por el instituto. Quiero subrayar, no es que el instituto requiera auditores externos para cumplir con su función, es que la ley estableció esa figura. Lámina siguiente, por favor. Así es como se presenta el presupuesto que sometemos a su consideración. Está en la tercera columna. Se ve una reducción del que se presentó a su consideración el año pasado. El capítulo 1000 se mantiene en los mismos términos. El 80% del gasto del capítulo 1000 está destinado, perdón, más del 90% del gasto del capítulo 1000 está destinado a pagar nuestras obligaciones patronales al 90% de nuestra población laboral, que ocupan niveles de director de área hacia abajo. Sí quiero subrayar eso porque la mayor parte de este gasto es en estructura que se dedica a funciones sustantivas en niveles que no son de alta dirección. En el capítulo 2000 vemos una reducción ahí también de lo que solicitamos a 11 millones. En el capítulo 3000 un ligero incremento. ¿Y qué es el incremento? La encuesta que le señalaba de ENDUTI. En el capítulo 4000 un también ligero incremento, y en el capítulo 5000 también un ligero incremento que ya la señalé, se refieren específicamente al equipo que necesitamos para medir y monitorear el espectro radioeléctrico. En suma, el proyecto que hoy presentamos es un proyecto que prevé una reducción respecto del que les presentamos el año pasado, que ya traía 200 millones de reducción respecto desde el año anterior. Comparado con el presupuesto autorizado el año pasado, implica un incremento de 230 millones que, como señalé, son para los proyectos que enumeré en la lámina anterior. Lámina siguiente, por favor. Así es como se vería el presupuesto en caso de ser aprobado por esta soberanía. Como ven ustedes, no hemos subido el presupuesto desde que nacimos, por el contrario, en términos reales se ha sido reducido. El presupuesto que solicitamos el año pasado, decía ya, implicó una reducción respecto de los anteriores, y el que presentamos este año implica una reducción adicional de 50 millones respecto del año anterior. De autorizarse este presupuesto, iríamos a una reducción en términos reales del 30%, 31.6% respecto al que se nos autorizó en nuestros orígenes. Así es como se distribuye el presupuesto del instituto. La gran mayoría en el pago de nuestras obligaciones
patronales, es la parte que está en verde. Sistemas informáticos, estudios y asesorías que ya señalaba, tiene que ver con lo que señalé antes, entre ellos lo del INEGI, servicios generales, arrendamientos, las instalaciones donde está nuestro personal, campañas de comunicación social con un presupuesto menor, también ajustado, que sí implica pues hacer el conocimiento de la población, pues la importancia de consultar y comparar sus servicios y los beneficios que obtiene, pero sobre todo desarrollos tecnológicos como la marcación a 10 dígitos. La siguiente, por favor, se va a concluir el tiempo. Para concluir, en el tiempo que se me ha concedido, el proyecto de presupuesto es el necesario para cumplir con las funciones constitucionales y legales. El gasto corriente no se incrementa, cumple con lo dispuesto por la ley. El gasto de inversión se incrementa en 27 millones, se prevé en 27 millones, que como ven no es representativo y es para el equipo de monitoreo y medición. Los gastos de comisiones, difusión, eventos se destinan a labores sustantivas. Básicamente, el 80% está destinado a lo que hacen nuestros trabajadores en compañía de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía en monitoreo de uso ilegal del espectro radioeléctrico. Y por último, concluyo, el presupuesto considera proyectos cancelados el año pasado que consideramos de especial importancia llevarlos a cabo por las razones que he expuesto. Podemos regresar a la lámina, principalmente la ENDUTI, que sí permite obtener información con mucha granularidad, insisto, para la toma de decisiones de política pública, no solo por autoridades federales, también a nivel estatal y a nivel municipal. Podemos saber qué nos duele en cada parte de la República con un estudio como este. Tiene mucha granularidad, por eso es un costo pues que es cercano a los 100 millones con los cuales ha contribuido el instituto. Este año va a haber un INDUTI, porque la Secretaría de Comunicaciones y el IFT hicimos un esfuerzo adicional y aportamos, me parece que fueron 5 millones de pesos. Pero es un número nacional. Nos va a dar el número de cómo estamos a nivel nacional, cuál es la penetración. Pero es tanto como saber la profundidad promedio de un lago. Puede decir 1,20 m, nos metemos a nadar y ayer era de 4 metros y nos vamos a ahogar. O sea, esta granularidad es importante. Las telecomunicaciones son el instrumento más poderoso para habilitar derechos sociales y necesitamos saber exactamente qué se tiene que hacer y en dónde, no solo a nivel federal, sino estatal y municipal. Les agradezco muchísimo su atención y con mucho gusto contestaremos cualquier pregunta que se nos formule. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Gabriel Contreras su intervención y para continuar con el orden del día tenemos la intervención de los diputados que gusten hacer un posicionamiento hasta por 5 minutos. Muy bien, en el uso de la palabra, el compañero diputado Irineo Molina, por favor, hasta por 5 minutos. Por puntualidad tengo el derecho. Muy buenos días, muchas gracias, diputada. Maestro Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, bienvenido a la Cámara de Diputados, Casa del Pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, ya explicó usted puntualmente las atribuciones que le da la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión al Instituto Federal de Telecomunicaciones que usted dignamente representa, y no quisiera volver a repetirlos. Pues reiterarle el respaldo de esta soberanía para poder cumplir cada una de estas responsabilidades y decirle que nuestro país requiere una eficiente regulación de estos sectores, que promueva la competencia entre los sectores económicos para mejorar la calidad y cobertura de los servicios en beneficio de las y los mexicanos. Quiero decirle, comisionado, de que esta legislatura, la 64ª, desde su inicio, ha hecho ejercicios bajo el respaldo y consentimiento y aprobación de todos los diputados federales que integramos, de aplicar una austeridad en el sentido de obtener recursos para poder invertir en sectores importantes en este momento para el país. Y hemos hecho el exhorto a muchos órganos autónomos, a otros poderes, a cumplir con esta austeridad, principalmente en la presentación de su presupuesto, ¿no? Esta austeridad no tiene que ir en contra de las funciones o cumplir con los objetivos que tiene los órganos autónomos, en este caso su instituto. Tenemos que cumplirlas con una visión de austeridad
y estamos exhortando a hacer más eficiente el gasto de todos los institutos, en este caso del que usted preside. Y vemos de que en comparación al año 2019, como bien lo dijo, hay un incremento del 11.36% respecto al 2019. La propuesta que usted presenta es de 1.730 millones de pesos para este 2020. Y quisiera hacerle las siguientes preguntas. En la partida presupuestal 33104, otras asesorías para la operación de programas, vemos con preocupación que hay un incremento del 813%, pasando del 10.9 a 103.7%. Me imagino que es por lo del INDUTE, lo que usted mencionó. Sí, ¿verdad? Y quisiera modificar mi pregunta. Ante las complicaciones que vivimos en el país, usted mencionó de que en ese ejercicio 2019 no se etiquetaron recursos para ese programa, para ese convenio. ¿Qué complicaciones tendría usted de que en este año 2020 tampoco se etiqueten esos recursos? Y no es limitar sus funciones, sino también por el conocimiento que tenemos de todos los que vienen a esta Cámara a pedir recursos para temas justos, y ante la preocupación que tenemos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y esta soberanía, quisiera preguntarle eso, ¿qué complicaciones tendría de que esos casi 100 millones de pesos adicionales que está pidiendo para esa partida no se cumpliesen para ese 2020? Y mi segunda pregunta es sobre la partida 37104, que tiene un incremento del 139%. Esa partida es para pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales. Y por último, quisiera preguntarle cuál es su opinión de las radios comunitarias que existen en todo el país. ¿Qué tenemos que hacer para poder establecer toda la base legal para que estas radios comunitarias que cumplen un servicio a la comunidad tengan un reconocimiento y pierdan el temor en muchos municipios que son acosados por instituciones que imparten justicia por hechos de corrupción? Muchas gracias. Adelante, maestro Gabriel, para su respuesta. Muchas gracias, diputado Molina. Le agradezco el respaldo institucional al ejercicio de las funciones constitucionales y le contesto muy puntualmente. Nosotros nos sumamos por convicción a la austeridad republicana. Es una función, tenemos todos los servidores públicos el deber de asegurarnos de que cada centavo que manejamos tenga un retorno social, no a la institución, sino a la sociedad. Si usted se fija en la lámina que presentamos, nunca hemos pedido un solo peso más desde que nacimos. Por el contrario, hemos ido pidiendo menos. Y destaco el caso del año pasado, donde la reducción fue mucho más importante, con ejercicios que hemos seguido implementando precisamente para buscar ahorros y hacer más con menos. Es obligación, creo, de todos los servidores públicos. El ejercicio que presentamos en este año, como señalé, considera ciertos proyectos que fueron cancelados, lo que me lleva a su primer pregunta. La INDUTE es una encuesta que lleva a cabo el INEGI, que tiene mucha granularidad, que es muy importante para la toma de decisiones, no del instituto, en general para todos los tomadores de decisiones de política pública. Me parece que va a ser una herramienta muy valiosa, que incluso le puede aportar información muy valiosa a CFE Telecomunicaciones para todos. Por ejemplo, es por esa información que sabemos que hoy cerca del 5% de la población vive en 36,000 localidades, con muy baja densidad poblacional, con condiciones orográficas muy duras, con alta o muy alta marginación y se ubican especialmente en el sureste mexicano. Es esa información la que nos permite ir directamente ahí y hacer un esfuerzo público, privado y social para desplegar redes de telecomunicaciones. Realmente al instituto no le generaría mayor complicación que este año no tuviéramos esta información, pero sí creo que como Estado perdemos un recurso muy valioso que permite focalizar acciones no solo a nivel federal, sino también a nivel estatal y a nivel municipal. Hoy las telecomunicaciones, y ustedes me lo podrán coincidir conmigo, nos sirven para prácticamente todo. Bueno, solo algunos. Los que no están conectados no. Y es importante identificarlos y orientar programas específicamente direccionados hacia allá.
Ese es el valor que tiene el INDUTI y me parece que también lo resaltó el presidente del INEGI en su reunión el día de ayer y asimismo lo haría la Secretaría de Comunicaciones porque es un proyecto conjunto. Respecto del tema de comisiones, la partida 37104, tenemos un gravísimo problema de uso ilegal del espectro radioeléctrico. Me parece que también lo planteó en el Poder Legislativo la Secretaría de Gobernación ayer o fue en la CIRT, en la reunión de la CIRT, discúlpenme, en la reunión de la Cámara de la Industria de la Televisión. ¿Para qué se usa el espectro radioeléctrico ilegalmente? Para muchas cosas. Lo mismo se prende en estaciones de radio ilegales, pero también le usa el crimen organizado para comunicarse entre ellos. Nuestro equipo de trabajo está a disposición 24/7, las 24 horas de los 7 días de la semana, para participar en operativos con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional, para apoyar precisamente en radiomonitoreo y poder levantar lo que se use ilegalmente. No solo es que haya una comunicación ilegal o un problema con el uso del espectro, es que interfiere incluso servicios públicos. Ese uso del espectro ilegal puede generar interferencias incluso a la navegación aérea. Ese es el problema. A eso se dedica esencialmente la partida que usted señaló sobre comisiones y viajes. Nuestro equipo, y además debo decirlo, se ofrece y se van 3 semanas y se van en la sierra en nuestros operativos de los que hablo precisamente, pues para monitorear el espectro y desmantelar estas estaciones ilegales. Las radios comunitarias, ¿podemos regresar a la lámina? Es una no preocupación, ocupación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. No solo las comunitarias, sino también las indígenas. Emitimos unos lineamientos que consultamos en sus propias lenguas. Fuimos ahí a sus localidades. Emitimos unos lineamientos y los llevamos de la mano y los asesoramos. Hemos otorgado 143 sociales en general y 2 especies de ellas son las comunitarias, que son 63, más 8 indígenas. ¿Qué hacer para que haya más? Lo primero es una restricción de la física. La política del instituto es, no hay peor espectro que el que no se usa. Si se nos demanda espectro comercial, se licita. Si el Estado requiere espectro, se le entrega para sus funciones. Si la sociedad, las comunidades y los pueblos indígenas requieren espectro, se les asigna. No hay más. Es una política muy distinta a la que ocurría en el pasado. Se entrega. No hay peor espectro que el que no se usa. ¿Cuál se entrega? El que existe. Y aquí nuestra primera limitación es la física, la disponibilidad espectral. Desafortunadamente, no siempre hay disponibilidad espectral. Son disposiciones de carácter técnico que son públicas, en donde se ve qué parámetros deben observarse para poder poner una estación más en alguna localidad. No solo de radio, también de televisión y también de telecomunicaciones. Subrayo, la voluntad y convicción es entregar las más que se puedan, públicas, sociales y comerciales. Si nos la está demandando el Estado y la sociedad, el peor aspecto es el que no se usa. ¿Cuál? El que exista. Desafortunadamente no hay mucha disponibilidad en muchos lugares, pero hemos trabajado de la mano, tenemos caravanas, trabajamos con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y vamos a hacer caravanas ahí a sus localidades, en sus lenguas, para decirles cómo obtener una concesión ahí donde hay disponibilidad. Espero haber contestado sus preguntas, diputado. Gracias, comisionado presidente. En el uso de la palabra, el diputado Erasmo González Robledo. Bienvenido, maestro Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en este marco de reuniones de trabajo que estamos llevando a cabo para la conformación del presupuesto de egresos 2020. Mencionarle que la Cuarta Transformación trabaja con firmeza para cumplir el compromiso de conectar a Internet a todo el país. Ustedes forman parte de ese esfuerzo que hoy el presidente de la República impulsa, con la finalidad de mejorar el crecimiento económico, la distribución de la riqueza nacional y erradicar la desigualdad social. En virtud de lo anterior, el gobierno, como usted lo sabe, ha creado CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, como usted lo mencionó, con la finalidad de proporcionar un servicio de calidad con cobertura a todas las localidades del país. Ante tal escenario, una de las tareas del Instituto será mejorar la regulación de este sector para responder a las necesidades de conectividad del país, en el marco siempre del ejercicio austero y racional del gasto público. Por lo anterior,
y con la finalidad de analizar mejor el presupuesto del instituto, le pregunto lo siguiente. 1. Primero, si el monto por sueldo y salario solicitado para el presidente comisionado en el 2020 es el mismo que en el 2019. Es la primera pregunta. Entonces, ¿cuál es la razón de solicitar un incremento real en sus prestaciones laborales por 43.9%, al pasar de 537,283 pesos de este año a 801,017 pesos en el 2020? También veo, si nos puede explicar, estaba observando y analizando la información que ustedes enviaron al Ejecutivo Federal para integrarlo al presupuesto de egresos, y veo también la observación que ustedes hacen acerca de algunos funcionarios, trabajadores que tienen una remuneración superior a la del presidente de la República, que para este presupuesto está en el orden de los 112,000 millones de pesos aproximadamente. Voy a buscar ahorita aquí un dato, pero mientras le comento que para nosotros es muy relevante saber con toda transparencia cuál es la remuneración del presidente de la República, de usted en relación al sueldo del presidente de la República. Hay una variación con respecto a la remuneración del presidente que ustedes presentan, que es una variación del 33% del presidente, es una plaza, de los comisionados de un 30%, 6 plazas, del coordinador ejecutivo una plaza, del secretario técnico del Pleno, el titular de la unidad de autoridad investigadora, 11 plazas, con un 18% de variación respecto a la del presidente. La de coordinadores generales, 6 plazas, hacen un total de 25 plazas. Si usted nos puede explicar cuál es la razón y la justificación de esta presentación que ustedes hacen, incorporan a su presupuesto de egresos 2020, específicamente en este rubro de sueldos y salarios, el capítulo 1000. ¿Cuáles serán los nuevos servicios? La siguiente pregunta, que el instituto estima adquirir con la partida 33,302, denominada Servicios Estadísticos y Geográficos, la cual registra un incremento de 84 millones de pesos, un poco más, y pasa de 5 millones y fracción a nuestros 90 millones en el 2020. Quisiéramos saber qué objetivos logrará con este gasto, y yo sí quisiera que nos explicara, en el caso de no aprobarse, qué afectaciones tendría. Le agradezco de antemano, es de interés de todos conocer su punto de vista y su apreciación, comisionado presidente, maestro Gabriel Osvaldo Contreras. Muchas gracias de antemano por sus respuestas. Gracias, diputado Erasmo González. Para dar respuesta, el maestro comisionado Gabriel Contreras. Con la venia, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado González. Me parece importante resaltar varias cuestiones. Déjenme irme a la lámina donde se ve el presupuesto que presentamos el año pasado. Si ustedes se fijan, presentamos un presupuesto con una reducción muy importante respecto del previo, cerca de 200 millones de pesos. Ese presupuesto no contemplaba seguros y contemplaba un ajuste salarial, ese que les presentamos a consideración el año pasado. Y después, insisto, se hizo una reasignación a los 1,500 millones de pesos. ¿Qué sucedió? La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos obligó, mediante una sentencia, a mantener las condiciones del personal que prevalecían el año pasado. Y esto por varias razones, en tanto se resuelve el fondo, pero tenemos un sistema profesional que implica condiciones generales de trabajo porque así lo ordena la ley. No fue una decisión que tomara unilateralmente el instituto. La ley nos obligó
a tener un sistema profesional de carrera y que prevé condiciones generales de trabajo. A eso obedece el incremento en las percepciones salariales, en la monetización de estas prestaciones que, con base en la sentencia que emitió la Suprema Corte, debemos mantener para todo el personal. Como el sistema es piramidal y la mayor parte de la base de nuestra población laboral es en trabajos técnicos de director para abajo, esto implica hacer una pirámide que permita precisamente mantener esos seguros. Quiero destacar algo y paso a su segunda pregunta. Solo existen 2 órganos del Estado cuyos titulares acceden a través de un concurso técnico. Son el IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica. Esto a mí me parece que por lo pronto privilegia el conocimiento técnico y la alta especialización. Eso lo dice la propia Constitución, está así desarrollado en toda la reforma que dio lugar a esto. ¿Por qué? Como yo ya señalaba, son cuestiones muy técnicas y muy complejas que implican conocimientos económicos, de ingeniería, de derecho y también de sociología, entre otros. Hay que pasar el examen y hay que ser de los primeros 5 lugares de ese examen para poder llegar en una lista del presidente de la República. Se privilegia la alta especialización. De ahí se tiene también que el sistema profesional privilegia la especialización técnica, ya decía yo, cerca de 900 plazas a las que han concurrido cerca de 37,000 aspirantes, han sido asignadas precisamente así. ¿Por qué resalto eso? ¿Qué dice la Constitución vigente? El artículo 127, fracción segunda, establece que es posible ganar más que el superior jerárquico sin exceder el 50% del salario del presidente de la República, cuando se esté así previsto por trabajo de alta especialización técnica y en condiciones de trabajo. Ese es el caso. En el caso del instituto, en el presupuesto que se plantea, se prevén efectivamente 25 plazas en esta hipótesis. Yo estoy convencido que muchos más servidores públicos, por lo menos las 900 plazas que les dije que se concursan, están en la hipótesis, pero claramente no ganan más que el sueldo nominal del presidente de la República. Como la estructura del tabulador es piramidal, si no se sube a la punta de la pirámide, no se puede cumplir con los sueldos patronales con la base de la pirámide. Entonces hay 25 servidores públicos que están en esa hipótesis. Y una cuestión, en cuanto a costo, las cifras que usted proporcionó son correctas, en cuanto a costo presupuestario. Sin embargo, en cuanto a incremento sobre el salario nominal del presidente de la República, no exceden del 26%. En el caso de su servidor, por la estructura piramidal, del 24% en el caso de los demás comisionados, del 23% en el caso del coordinador ejecutivo y en el caso de los titulares de unidad y coordinadores generales no exceden del 12%. Si se fijan ustedes, es en 25 plazas, que es el 1% de nuestra población, nos excedemos un poco nominalmente a nuestra consideración por ubicarnos en la hipótesis prevista en el artículo 127, fracción tercera de la Constitución. Respecto de los gastos, los incrementos que se tienen en asesoría, en las partidas que se han mencionado y que antes mencionó el diputado Molina, ¿dónde dejé? Aquí, perdóneme. Son básicamente estos que presentábamos en esta lámina que dejamos de hacer. Uno es la Enduti, que ya decíamos tiene un costo cercano de 100 millones de pesos, así como el IFT lo recibe, es lo que paga precisamente porque se lleve a cabo esto. Pero hay otro incremento que también es relevante de mencionar y que tiene que ver con lo que dice hasta abajo. Se canceló la contratación de auditores externos, expertos e independientes para verificar el cumplimiento de la regulación asimétrica impuesta a agentes económicos. Ese proyecto se canceló este año por falta de disposición presupuestaria, fue uno de los que fueron cancelados. Y ya decía yo, el IFT ejerce sus funciones de verificación como autoridad y cumple con sus funciones de supervisión y de sanción. Esos auditores externos expertos están dispuestos expresamente en la ley. No es una cuestión que el IFT requiera para cumplir con sus funciones, así se señaló. Digamos, dejaríamos de cumplir con ese artículo 275 como lo hicimos durante este año. Insisto, respecto del Enduti, sí proporciona información muy importante con mucha granularidad, sobre todo a nivel local. Y aquí una reflexión. Hace 15 años las telecomunicaciones eran la forma de comunicarnos entre nosotros. Hablábamos por teléfono, hablábamos por el teléfono de la caseta, o mandábamos un mensaje, o veíamos la televisión de paga. Hoy las telecomunicaciones son salud.
son educación, son libertad de expresión, son ejercicio de derechos democráticos. Sí, para los que las tenemos. Los que no las tienen, pues no. Y esa brecha se va a ampliar cada vez más si no hacemos lo necesario. Así como las telecomunicaciones hace 15 años eran eso poquito y eran tarea de un regulador, ahora las telecomunicaciones impactan de una forma brutal en las condiciones de vida. Y también se multiplica el número de jugadores que intervienen. Ya no solo basta que un regulador regule cómo se interconecta una red con otra. Necesitamos que un presidente municipal esté consciente de los problemas que tiene su infraestructura y qué puede hacer precisamente para mejorar las condiciones de vida de la población que gobierna, y lo mismo las entidades de la República. Ese NDUTI permite nutrir y alimentar esta información para la toma de decisiones no solo del regulador, diría yo. Básicamente el regulador no decide nada con esa información, pero sí para los tomadores de decisiones de política pública. CFE Telecomunicaciones, entre otros. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó su programa de cobertura social precisamente con base en la información que se tuvo de la última NDUTI que se pudo practicar, y CFE Telecomunicaciones irá precisamente ahí donde sabe que no hay este tipo de operadores. Subrayo esto porque con esto se nutre un anuario que está a disposición de ustedes en el portal de Internet, donde cada entidad de la República puede ver dónde está en comparación con el resto de la República, donde puede ver las diferencias que hay entre sus áreas rurales y sus áreas urbanas, donde puede ver las diferencias de penetración que hay si es hombre o mujer, o niño o adolescente o adulto, si tiene o no tiene dinero y si tiene o no tiene una formación académica. Espero haber podido contestar sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Gracias, comisionado presidente. Cedo ahora la palabra a la diputada Erika Rosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con su permiso. El Instituto Federal de Telecomunicaciones solicitó un presupuesto de 1.730 millones de pesos para el ejercicio 2020. Dicho monto representa un incremento de 230 millones de pesos respecto del presupuesto que la Cámara de Diputados le asignó en el PEF para el presente ejercicio 2019. Queda claro que al IFT no le interesa sumarse a los esfuerzos de austeridad republicana que de manera decidida ha impulsado nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Todo lo contrario, busca seguir manteniendo sus privilegios personales al tiempo de continuar derrochando recursos que bien podrían ser utilizados por el Estado mexicano de mejor manera. Prueba de ello son los múltiples gastos que el IFT aún mantiene y que pretende perpetuar a pesar de los mensajes claros que lanzó este Congreso de la Unión tras la aprobación de la Ley de Remuneraciones y la Ley de Austeridad Republicana. Ahí está la licitación lanzada de manera oficial por parte del IFT apenas hace un par de días, con la que pretende asignar un contrato de hasta 8 millones de pesos para pagar el servicio de comedor para todo el personal de dicho órgano. En efecto, el IFT, en claro contrasentido con los tiempos que vivimos, utiliza recursos del presupuesto de egresos que le aprueba la Cámara de Diputados para pagar la comida diaria de los más de 1,000 servidores públicos que tienen. Asimismo, a diferencia del resto de los servidores públicos federales, el IFT continúa erogando gastos en materia de seguros como el de gastos médicos mayores a favor de sus empleados, prestación que fue eliminada por completo en toda la administración pública federal. Igual de contradictorio es que en tiempos en los que el Ejecutivo Federal se encuentra reduciendo al máximo los gastos en materia de publicidad, el IFT haya decidido asignar este año un contrato a una agencia de medios por un monto que oscilará entre los 30 y 50 millones de pesos. Por otra parte, pretende mantener sueldos privilegiados para muchos de sus funcionarios. En total son 25 los servidores públicos los que, de acuerdo al IFT, merecen ganar un sueldo mayor del que percibe el presidente de la República. Lo anterior pretende justificarlo bajo el argumento de que sus funcionarios realizan un trabajo técnico calificado y especializado. No obstante lo anterior, basta hacer una simple revisión en el sistema de Compranet para darse cuenta de que el trabajo fino de análisis o especializado ni siquiera es desarrollado por dichos funcionarios. En efecto, los análisis especializados son realizados por despachos externos de consultoría o asesoría externa que perciben contratos millonarios por parte del IFT.
A manera de ejemplo, menciono solo algunos de los más recientes contratos que el IFT ha asignado en este año, destacando que se trata de información pública a los que todos los aquí presentes podemos acceder desde el sistema de Compranet. El pago de 14.8 millones de pesos a Axon Partners Group por el servicio de asesoría especializada para apoyar tan solo por 8 meses al IFT en la revisión de la información de separación contable de operadores. El pago de 8.6 millones de pesos también por Axon Partners por el servicio de consultoría especializada para brindar apoyo al IFT, también solo por 8 meses, para integrar un documento denominado Estrategia IFT 2020-2024. El pago de 4.4 millones de pesos a Análisis Mason por el servicio de asesoría especializada al IFT en un solo procedimiento de arbitraje internacional. Se trata de un procedimiento interpuesto por la empresa Telefácil en contra del gobierno mexicano y que podría devenir en el pago de una reparación del daño multimillonaria por parte del Estado mexicano como consecuencia de una resolución emitida por el IFT. Mención aparte merecen los distintos contratos asignados por el IFT a favor de uno de sus excomisionados, Ernesto Estrada, socio de SAI Consultores por servicios de consultoría que le prestaba a dicho órgano al mismo tiempo que dicha persona cabildeaba a favor de los intereses de Disney ante el propio IFT, hecho que denota una evidente corrupción y conflicto de intereses que muchos diputados hemos condenado y denunciado de manera oficial y que fue detenido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todo lo anterior, queda claro que el IFT no merece un incremento de 230 millones de pesos respecto del presupuesto que le fue asignado en este 2019 e incluso pudiera ser que merezca menos de lo que obtuvo en este año. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, diputada Erika Rosas. Para dar respuesta, el maestro Gabriel Osvaldo Contreras. Gracias, presidenta. Quisiera dar respuesta puntual de cada uno de los puntos que se han tratado. El Instituto Federal de Telecomunicaciones nació austero. Concentró funciones, como ya decía, que tenía la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No existe una agencia en el mundo que tenga este cúmulo de atribuciones. En esta lámina se aprecia claramente la evolución presupuestal en términos reales. Hay una reducción de cerca del 40% en términos reales de su presupuesto. El año pasado, por esta convicción de austeridad, se hizo un esfuerzo adicional y se presentó a esta soberanía un presupuesto de 1.780 millones. Subrayo, 200 millones de pesos menos que el año anterior. No existe de forma alguna ni derroches ni privilegios. Digo con mucho orgullo como organismo autónomo, comparen, desde la creación de este instituto, fuimos los que menos remuneraciones tuvimos siempre como servidores públicos. No existe dispendio de recursos, existe el cumplimiento de obligaciones patronales. Yo señalé que esta ley nos obligó a contar con un sistema de servicio profesional. Este instituto ha gastado no con recursos asignados del presupuesto, con inversiones de intereses generados por nuestra tesorería, una prestación de comedor que permite subsidiar la comida. Los trabajadores hacen un pago por esa comida. Por cierto, entiendo que está prevista en alguna ley esta prestación. Gastos por seguros. Ya señalé yo que cuando vinimos el año pasado no traíamos esos seguros. Este instituto suspendió, conscientes del riesgo legal, en las condiciones de trabajo el pago de esa prestación. Así se lo explicamos esta soberanía en el documento que se entregó en el presupuesto. Sin embargo, ante la reducción adicional y los litigios que tuvimos que enfrentar, hoy no tenemos alternativa. Tenemos que seguir una tácita reconducción del presupuesto 2018 con todas las prestaciones laborales. Eso dijo el Poder Judicial de la Federación y el Instituto se ha caracterizado siempre por cumplir la ley y las sentencias del Poder Judicial. A eso obedecen los gastos por seguros. La publicidad. La publicidad es una cuestión muy importante. Ustedes saben que el instituto determinó la marcación a 10 dígitos. ¿Cómo se enteraron de eso? ¿No le vamos a informar a nuestra población de eso?
No le vamos a informar a nuestra población que tiene el derecho de cambiarse de usuario, de proveer servicios en 24 horas, sin costo para él. No le vamos a informar a nuestra población que tiene el derecho de comparar servicios y optar por lo que mejor le convenga a nuestro portal de Internet. Me parece que es una obligación del Estado informar todo esto. El presupuesto que se presenta es muy razonable para el gran cúmulo de atribuciones que se tienen en materia de publicidad. Si esta soberanía es por otra cosa, pues dejamos de hacerlo. La marcación es un gran ejemplo. Sueldos privilegiados merecen un sueldo mayor, fue la expresión de la diputada, y con todo respeto le contesto, estoy convencido de que muchos servidores públicos del instituto merecen un sueldo mucho mayor del que hoy tienen. Tenemos diagnosticado que la industria gana cerca por ciento en niveles homólogos, con un nivel menor de responsabilidad, más de 40%. Nuestra gente no está ahí por un sueldo, está por un compromiso, porque crean, mi oferta laboral en nuestros agentes regulados hay y mucha. Las 25 personas que están señaladas son, como decía, la punta de la pirámide. Si estas 25 personas no tienen esa percepción, que exceden en no más de 26% del salario nominal del presidente de la República, impacta a toda la pirámide. Esa es precisamente la razón por la cual solo en 25 personas, es el 1% de nuestra población laboral, tienen nominalmente un incremento, no es un incremento, tienen una percepción nominal superior en 26%, en cumplimiento estricto de lo dispuesto por el artículo 127, fracción tercera de la Constitución. Eso es lo que dice hoy la Constitución. Trabajo técnico especializado no realizado por nosotros, sino por despachos. Lo digo con mucho respeto, con muchísimo respeto, pero me parece que con mucho respeto se refleja un desconocimiento de todo lo que implica regular un sector tan complejo como este. Regular espectro radioeléctrico, asignarlo, armonizarlo, coordinarlo, hacer refarming, regular licitaciones, regular cuestiones de concesionarios indígenas y sociales, regular redes, interoperabilidad, interconexión, protocolos de señalización, protocolos IP, nuevas tecnologías, nuevos desarrollos tecnológicos, regular la prestación de servicio, derechos de los usuarios, derechos de las audiencias, accesibilidad, most carry, most offer, y muchas otras, y muchas otras, y muchas otras atribuciones que están en la ley. No hace falta más que ver el catálogo, requiere una muy alta especialización técnica. Es cierto y es público, lo dijo muy bien la distinguida diputada, es público todo lo que contratamos y es público cómo se contrata, con licitaciones públicas internacionales. Como todos los reguladores del mundo, se necesita apoyo en temas muy particulares y subrayo los que se señalaron, separación contable. Eso es específicamente para lograr un proyecto que tiene que ver con una decisión muy importante que tomó este instituto, que tiene que ver con la separación contable de Telmex. Eso no lo va a hacer un contador, discúlpenme, eso se licitó. Estrategia de largo plazo del instituto. Estamos hablando de temas de ciberseguridad, protección de data, inteligencia artificial, blockchain, criptomonedas y 10,000 cosas que están cambiando hoy en el mundo en este preciso momento mientras hablamos. En el minuto que acaba de pasar, se acaban de descargar en el mundo 390,000 aplicaciones. Todo esto implica un ejercicio prospectivo necesario con una visión holística e internacional. O nos dedicamos a todo lo demás o pedimos apoyo en los especializados en hacerlo en el mundo mediante una licitación para hacerlo. Hablaba la diputada de un arbitraje. Eso, debo decirlo, nos lo pudimos haber ahorrado, pero contribuimos con eso, con la Secretaría de Economía, para que la Secretaría de Economía, en cumplimiento de sus funciones, defienda los intereses del Estado mexicano. Yo me atrevería a apostar el resultado de ese arbitraje con mi propio patrimonio, con muchísimo gusto. Y los pagos a un exservidor público del instituto. Estamos cumpliendo a cabalidad con la ley. En alguna otra ocasión, diputado, usted había hecho este planteamiento y yo le había pedido encarecidamente, como servidores públicos que somos todos, tenemos la obligación de presentar las denuncias y darle a las autoridades encargadas que cumplan con su obligación. Hablamos de servidores públicos, son padres o madres de familia, hijos, esposos. Hay que presentar pruebas y hay que probarlas ante la autoridad competente. Yo no soy la autoridad competente, es la Contraloría designada por esta muy distinguida Cámara de Diputados.
Espero haber podido contestar sus preguntas. Gracias, comisionado presidente. Para el uso de la palabra, la diputada María de Los Ángeles Huerta del Río. Con todo respeto para usted, le quiero decir en primer lugar que siempre me he admirado mucho por su elocuencia, pero esa misma elocuencia en ocasiones pienso que está llena de una voluntad de querer convencernos de las múltiples actividades que hace el IFETEL, que no vamos nadie aquí a poner en duda, pero que también creo que le pone un énfasis especial cuando quiere. El presupuesto ya nos acompañó el año pasado aquí. Yo no estoy de acuerdo tampoco con que el presupuesto se eleve, y voy a argumentar por qué, acompañando por supuesto a mi compañera diputada Rosas, que siempre ha sido muy valiente en denunciar las cosas que no están haciendo bien en este organismo autónomo y que tenemos que poner a profunda revisión. Primero, que usted, con la pasión con la que usted defiende el tema de la publicidad, de haberle otorgado 50 millones de pesos, las personas que estamos aquí, que conocemos el tema de medios de comunicación, sabemos que gastarse en publicidad 50 millones de pesos en un año es un monto extraordinario. A propósito de las preguntas sobre publicidad que ya me estaba haciendo aquí nuestro presidente de Programación y Presupuesto. Y yo personalmente no sé para qué los 10 dígitos y el cambio y etcétera, y no sé si la población esté tan informada. Segundo tema, que es el que me parece a mí uno de los más importantes. ¿Por qué tienen 2,648 empleados? El municipio de Naucalpan, que sirve a 1 millón de ciudadanos, tiene algo como 5,000 empleados. A mí me parece que 2,648 empleados con un monto para el capítulo 1000 de casi 1,000 millones de pesos es exageradísimo en materia de salarios. Me parece que habría que hacer una puntual revisión de la cantidad extraordinaria. Se entiende que ustedes son un organismo que sirve a la población mexicana, me queda claro, no necesitaré que me conteste eso. Necesitaré comentarle algo que vivimos en la Gran Bretaña hace poco, justo la diputada Rosas, una servidora, y nuestra expresidenta de la Comisión de Radio y Televisión. Y le voy a decir que estuvimos en el órgano regulador en Inglaterra, en la ciudad de Londres, Inglaterra, platicando con los reguladores y dándonos cuenta que, en primer lugar, es un órgano que no tiene el monto, que no tiene el gasto para nada. Le vamos a hacer un comparativo pronto para el caso de Alemania y para el caso de Inglaterra. ¿Para qué? Porque esto de que es el único en el mundo que hace, y se oye muy bonito, y dicho por usted, pues se oye más, porque le digo que usted es muy elocuente, pero yo le propongo, para que no volvamos a tener este problema, le propongo a usted algo. Vamos a revisar específicamente en este año, Erika, acompañémonos en esto, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, la invito a que hagamos un análisis muy puntual de qué están haciendo los 2,700 empleados que en promedio ganan algo como 50,000 pesos mensuales, en promedio, ¿no? Seguro que hay unos que ganan más que el presidente y otros que ganan menos, mucho menos, pero en promedio ganan 50,000 pesos al mes, 2,600, solo hay que hacerla un poco menos, ¿no? La resta para, si estos empleados de tan alta y muy digno salario están haciendo una función muy importante, pues respetemos el monto de empleados, aunque a mí me parece altísimo. Pero si no, entonces hay que revisar empleo por pago y por función, porque aquí ha venido también, ayer nos pasó con el IFE, ¿no? Están gastando un monto altísimo igualmente en salarios. En el capítulo 1000 son 120 empleados. Aquí es cierto que ustedes tienen muchos empleados, pero defienden mucho el tema del capítulo 1000, y nosotros estamos absolutamente convencidos que, con todo y la retórica de que los empleados son ciudadanos mexicanos, que ávidos están con toda esa retórica, nosotros pensamos que para que el gobierno sea eficiente realmente, tenemos que tener una absoluta claridad sobre cómo se está ejerciendo el dinero público en materia de tan altísimos salarios. Por ejemplo, le digo, y para terminar, que
nosotros estamos contando aquí, además de lo que ya mencionó la compañera acerca de que el órgano de todas maneras paga mucho dinero por consultorías externas, ¿verdad? Lo cual entonces no hace sentido para qué tienen empleados de tan altísima categoría si hay alguien que afuera le van a pagar por la consultoría. Entonces uno esperaría que no se gaste nada en consultorías externas. Si hay tantos empleados y están también pagados, yo diría que el presupuesto para cualquier tipo de consultoría externa se quite. O los 90 millones para servicio estadístico y geográfico, fíjese, 90 millones para, con un intercambio de información con el INEGI, con CONACYT, con las universidades, los centros de investigación, tantos que hay en este país, se pueden ahorrar por lo pronto esos 90 millones que no me parece que estén justificados. Pero al recorrer puntualmente el presupuesto de ustedes, a mí me parece que no solamente no se justifica, como ya lo dijo la diputada Rosas perfectamente bien, esta alza de 200 millones, sino mi opinión es que haya una considerable reducción en, por ejemplo, estos 90 millones, que ya se articule, con los 2.600 empleados van a poder articular perfectas interacciones informáticas, de información con todos los centros profesionales en este país, que incluyen por supuesto al CONACYT y a muchas más instancias, para que no tengan que gastar ahí 90 millones. Y además, la revisión puntual de lo que cada empleado de esos 2.648 empleados que hay en el organismo, para que tratemos de bajar, por una parte, el monto de esa cantidad de empleados, ¿verdad?, en algún momento, y sobre todo de los salarios y tener un ahorro considerable. Si no, será para este presupuesto, para el próximo, en el capítulo 1000, que sí tendremos que estar con mucho detalle revisando. Por lo pronto, estas son mis preguntas, es cuanto. Gracias, diputada María Los Ángeles Huerta. Para su respuesta, el maestro Gabriel Osvaldo Contreras. Con la venia, presidenta. Muchas gracias, diputada. Los gastos que se hacen sobre publicidad tienen que ver con cuestiones directamente relacionadas con los derechos de los usuarios. Ciertamente se hace una población objetivo, y lo digo porque salir a explicar cuestiones muy sofisticadas de los planes de normalización es algo que nadie nos sirve como ciudadanos, pero sí nos sirve saber que tenemos que marcar de forma diferente a partir de ahora. Afortunadamente, por el crecimiento constante de las tasas de penetración, el recurso numérico tiene que incrementarse a 10 dígitos porque ya no nos alcanzan las líneas. Como afortunadamente cada vez se conectan más mexicanos, necesitamos más líneas. Eso fue lo que nos hizo irnos a 10 dígitos. Y hay que avisar a la ciudadanía, pues porque cambia la forma de marcar, además de lo que hicieron los propios operadores, con grabaciones que nos incomodaron a todos, entre muchas otras cosas. Está haciendo materia incluso de una auditoría por parte de nuestra Contraloría, y existe un reporte muy completo que está a su disposición sobre ese tipo de gasto. Existen otras campañas publicitarias, y además siempre que se hacen, se mide el impacto que se tiene, como la portabilidad numérica, la posibilidad de cambiarse de operador entre solo 24 horas. Todas las autoridades públicas batallamos mucho con la comunicación social. No es claramente una cosa fácil de comunicar, pero es nuestro deber hacerlo, y hacerlo, como bien dice usted, de la forma más eficiente y con el menor recurso posible. Esto se licitó, desde luego está a su consideración y a su examen, y lo digo con humildad. Si no se considera que es bueno hacer este tipo de campañas o que deben hacerse de otra forma, con humildad lo digo, así se hará. Esta soberanía tendrá que resolverlo así. No tenemos el número de empleados que usted dice, no sé qué le haya pasado esa información, es pública, está en internet, tenemos la mitad de los empleados que usted dice. No sé de dónde sacó esa información, señora diputada, pero es pública y está en internet. Son 1,428. 1,428. Debemos dividir entonces 1,000 millones, esto es mejor todavía para mi argumentación, nada más déjeme con esa rectificación y muchas gracias decirle algo. Nos estamos gastando 1,000 millones de pesos en ¿cuántos me dijo empleados? En 1,400 empleados. 1,428. Ok, cada empleado gana casi, con una división simple y grosa, casi 900,000 pesos al año. Significa que cada empleado debe estar en promedio. Estoy hablando de promedios. Es obvio, ¿verdad?, que hay diferencias. Pero de acuerdo con esta cifra, es excesivo que cada empleado
en promedio esté ganando aproximadamente 80,000 Diputada, pesos. discúlpeme, pero eso es falso. A ver, ¿cuánto gana cada empleado en promedio? Discúlpeme, por favor, pero eso es falso. Mire, le voy a explicar. A ver, El nada más, costo explíqueme, nada más presupuestario de una plaza no es la percepción de un trabajador. Tenemos obligaciones previstas en la ley que implican el pago de seguridad social y otras Claro, cosas. claro, estoy hablando del salario, Pero completo. Usted está dividiendo el costo No, de una plaza no, no. como si fuera el salario, eso no es así. A ver, espéreme. Bueno, entonces me explico bien. Capítulo 1000, nada más para hacer una aclaración. Sí, Réplicas. tiene razón, compañero. Igual nada si me más permiten, una moción, ¿no? estábamos en la respuesta del maestro Gabriel Osvaldo Así es. Contreras. Sí, yo nada más No, termino. a ver, es la Déjame moción. terminar, es que hubo una rectificación Ahorita de le dan datos. la palabra otra vez, diputada, para que le vuelva a hacer las preguntas correspondientes y no se convierta en diálogo. Sí, Es no quiero hacer propuesta. una pregunta, quiero Para- hacer una aclaración. Si les parece, dejamos que termine el comisionado y posteriormente damos espacio para alguna otra réplica. Gracias. Aclaraba yo que no tenemos ese número de empleados. Lo que tenemos en el capítulo 1000 es lo presupuestado de origen y el año pasado y el año previo para el cumplimiento de sus obligaciones patronales. Destaco que a diferencia de otros órganos tenemos una obligación legal de tener un sistema profesional. Si eso no debe ser, vamos, nosotros no hacemos más que lo que dispone esta soberanía en la ley. No estamos ni por mucho lejos, estamos muy lejos de las percepciones que se hablan que tiene nuestro personal. El 80% del gasto de este capítulo se dedica a pagar a más del 90% de nuestra población laboral. Y sí lo digo, son técnicos especializados y lo digo como un hecho. Nuestro sistema profesional está a su disposición también, ni siquiera lo manejamos nosotros. Se hacen concursos para cerca de 900 plazas. Ha habido 37,000 aspirantes y han llegado al instituto pues, por méritos propios, porque es lo que nos obliga la ley, y lo digo a diferencia de otros sistemas profesionales. No es que el instituto haga lo que nadie en el mundo hace, pero sí invito a una reflexión y con muchísimo gusto. El instituto ha atendido todas las invitaciones que se nos han hecho y atenderemos todas las que se nos hagan para platicar abiertamente sobre todos los temas que sean necesarios. En el mundo generalmente el que regula telecomunicaciones no regula radiodifusión. El que regula radiodifusión no maneja el espectro radioeléctrico. El que maneja el espectro radioeléctrico no regula redes. El que regula redes generalmente no es autoridad en materia de competencia económica. El que es autoridad en materia de competencia económica no vela al mismo tiempo por los derechos de los usuarios. Lo digo como un hecho, están en la ley, se concentraron funciones, decía yo, de muchas autoridades. La razón, pues la tuvo el constituyente y ahí está. No estoy diciendo que seamos ni la mejor institución del mundo, ni que hagamos lo que nadie hace, no, pero si ustedes contabilizan el costo de cada una de estas funciones que originalmente estaban en Gobernación, en Hacienda, en Comunicaciones y Transportes, en Comisión Federal de Competencia, en COFETEL, y nuevas que no existían en el pasado, eso es lo que nos da este personal que tenemos, que además está tabulado con un documento que se entregó también a esta soberanía a requerimiento hace tan solo un par de meses, precisamente para reflejar cómo se tabula cada una de estas plazas. Está, por supuesto, a su revisión permanente cuando ustedes lo dispongan. Nuestro equipo no gana 50,000 pesos en promedio, el 90% de nuestras plazas son de directores de área hacia abajo. O sea, no es alta dirección, es una base en la pirámide bastante amplia. Lo de las asesorías externas, como ya señalaba antes la diputada Rosas, es público. Se hacen con licitaciones, ahí están a su disposición en Internet. Es un cúmulo de funciones muy grande que implica ver tópicos especiales coyunturales. Lo hacemos también como lo hace Ofcom, ese regulador que ustedes visitaron. De hecho, coincidimos en partes de los asesores que nos hicieron a ellos y a nosotros, y no solo ellos, muchos otros reguladores del mundo para tópicos particulares. No vamos a decirle a nadie cómo hacer nuestro trabajo, está a su vista desde siempre, y sí, esa partida ha sido para eso, y se utiliza precisamente para tópicos muy particulares, en coyunturas muy particulares, como lo hacen otros reguladores del mundo. Está a su disposición toda la información del instituto, cómo se cumplen todas y cada una de las funciones, pero no es algo de hoy, es algo de siempre. Coincido, señora diputada, debe revisarse en qué se gasta cada peso que se le confía a un servidor público. No puedo estar más de acuerdo con usted. Nosotros tenemos muchos reportes.
Informamos mensualmente a la Secretaría de Hacienda sobre los ingresos, gastos devengados, ejercidos, pagados y comprometidos. Informamos trimestralmente a la Secretaría de Hacienda el informe sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública. Eso implica ingresos, contratos plurianuales, adecuaciones y causas de variación. Informamos trimestralmente en general sobre los ingresos, presupuesto modificado y ejercicio. Hay un sistema que se llama CIPOT. Informamos sobre la gestión financiera en forma semestral a la Secretaría de Hacienda. Informamos anualmente, como todos, a la cuenta pública federal y cada trimestre le enviamos un reporte a esta soberanía sobre cómo vamos en el cumplimiento de los objetivos previstos en el programa anual de trabajo. Lo hacemos con informes directos a esta Cámara, a la Cámara de Senadores y al Poder Ejecutivo Federal. Coincido con usted, todo debe estar a revisión, todo. Estamos a su disposición para ello, atenderemos cualquier pregunta y reunión que se nos haga. Ese es el motivo de nuestra presencia aquí. Nada más para hacerle la aclaración, en la réplica le digo que estamos en la Plataforma Nacional de Transparencia y en transparencia, aquí está la plataforma, aquí tengo la computadora enfrente, es en donde es lo que arrojó el dato de los 2.648. Es ahí está, ¿no? Entonces, pues ahora sí que tenemos diferente información. Pero con la que usted nos da, si dijéramos o pensáramos que esto de transparencia esté equivocado, ahorita se lo muestro, si esto estuviera equivocado, entonces más a mi favor decía que si nosotros hacemos una simple división, muy simple división de los 939 millones de pesos que se reparten anualmente entre 1.400 empleados, si esta repartición, yo repito, fuera en promedio, ¿verdad? Porque entiendo que hay una jerarquía de distribución salarial, el salario por empleado en este organismo superaría a los 70,000 pesos mensuales por empleado, si la división, si las matemáticas aquí no me hacen mucha traición. Sería bueno que le hiciera usted para que viera la razón por la cual nosotros, en primer lugar, pensamos que hay que bajarle al tema del capítulo 1000. Y en segundo lugar, y solo para terminar, le digo que creo, y aprovechando aquí la presencia de nuestro queridísimo presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, es que ahora le vamos a tomar la palabra y en efecto creo que las próximas revisiones presupuestales tendrán que centrarse efectivamente en temas mucho más cualitativos que cuantitativos. Si tenemos a 140 empleados que ganan más de 70,000 pesos mensuales, así como los diputados tenemos que ser vistos, observados y dar cuentas a todos los ciudadanos que están preguntándose qué hacemos en esta Cámara, por un monto de salario así, también tendremos que estar revisando lo que cada empleado de los 140 empleados que tiene de los 1.400, empleados que tiene el organismo, vamos a estar checando con mucha, sí, le vamos a tomar la palabra con mucho detalle, para ver si podemos, porque ya lo dijo la diputada Rosas y con esto termino, de lo que se trata aquí es de, en la Cuarta Transformación, eficientar los presupuestos, garantizar que efectivamente todos estamos haciendo nuestro trabajo puntualmente y que no crezca la burocracia y las formas no sé, de mala distribución de la riqueza en estos organismos que todos los que se han aparecido por aquí en la Cámara tienen unos monumentales salarios, todos los empleados que trabajan en dichos organismos. A mí me parece que eso está mal, que eso hay que revisarlo y con eso estaremos trabajando. ¿Es cuánto? Gracias, diputada Huerta. Estoy pidiendo al comisionado presidente que en lo particular pueda dar respuesta a sus últimas inquietudes y doy la palabra ahora a la diputada Simei Olvera Bautista. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Para aclarar un poco, comisionado presidente, y para ser un tanto más enfáticos, yo solamente tengo dos preguntas. Si nos puede decir cuánto es su salario o el salario máximo, es decir, el de usted, y cuánto es el salario mínimo y de quién o qué cargo.
Sabemos que está obviamente en la página, pero que quede constancia aquí bajo su propia voz cuál es el salario. La segunda pregunta es, ¿qué opina de que nadie debe de ganar más que el presidente? Y sabemos que su salario pues es 108 más o menos. Esas son las dos preguntas, ojalá me las pueda contestar puntualmente. Gracias. Gracias, diputada Simei. Para su respuesta, el comisionado presidente Gabriel Contreras. Muchas gracias, diputada. Le agradezco mucho la pregunta porque me permite también dar respuesta a lo que señalaba la diputada María de Los Ángeles. 1.335 plazas de estas 1.428 son de niveles de director de área hacia abajo. O sea, no es la alta dirección, es la gente que realiza las funciones sustantivas. 1.335 plazas. Y me parece muy importante recalcarlo porque no existe tal cosa como sueldos monumentales, son públicos, están en internet y yo quisiera señalarlos, lo que está proponiendo precisamente para este año. La percepción que se propone para el presidente, para el comisionado presidente este año es de 141.539 pesos mensuales, el de su servidor. 141.539 pesos. No, permítame, ahorita le voy a decir cuánto es más que el presidente. Eso es 26% más que el salario nominal del presidente. Y ahorita le contesto su última pregunta. Subrayo 141.539.50, 26% más que el salario del presidente. Luego vienen los comisionados y así hasta el último. Sí, entendí que esta era su última pregunta. Sí, pero con mucho gusto se la adelanto. Sé que el señor presidente se presupuestó 108,000 pesos para este ejercicio. Entiendo incluso ahí que el presupuesto para el señor presidente contemplaba un seguro de vida, que además fue eliminado en la ley de austeridad. Bueno, en fin, son cosas que habrá que contestarnos todos. Y explico por qué. Por cumplimiento estricto de lo que dice la Constitución. El artículo 127, fracción tercera, establece que se puede ganar más que el superior jerárquico. Pero no más que el presidente. Esa es la mitad que el presidente. no, pero no más que la mitad del salario del presidente. O sea, nunca puede estar por arriba del presidente. Se refiere a los excedentes. El artículo 127, fracción tercera, dice que la suma de esas remuneraciones, las que son derivadas de condiciones de trabajo y trabajo técnico especializado, no pueden exceder el 50% del salario del presidente. Eso es lo que dice la Constitución. Y es con base en ese artículo que solo 25 servidores públicos del instituto, aunque yo creo que se ubican ahí muchos más servidores públicos del instituto, exceden esa banda salarial nominal, subrayo, en no más de 26%. Y eso es así como explicaba, precisamente para preservar las condiciones generales de trabajo del resto de la pirámide. Si se pega a la punta de la pirámide, de ahí se va escalonando un perjuicio hacia abajo. No podemos hacerlo por una sentencia de la Corte, como ya señalaba. El artículo 127 de la Constitución dice eso. Es posible tener un ingreso superior al del superior jerárquico, siempre y cuando la suma no exceda el 50% del salario del presidente de la República, y eso solo en algunos casos, condiciones generales de trabajo y sobre todo trabajo técnico especializado al que he hecho mención. Le decía que en la banda salarial existen muchas plazas. Esta soberanía tiene el tabulador y la forma en la que se llegó a la metodología para tabular, se los enviamos incluso hace unos meses, precisamente porque entiendo se está trabajando en cumplir con la sentencia de la Corte sobre la ley de remuneraciones. Y trae muchas plazas que van desde su servidor como comisionado presidente, los niveles, ya decía yo, director, subdirector, etcétera, pero tenemos inspectores, tenemos verificadores, mucha gente que hace trabajo en campo, asistentes, por supuesto, etcétera. En la banda salarial, la persona que se encuentra en la parte más baja gana 10,600 pesos. Es una banda, como ustedes verán, con mucha varianza, de ahí la dificultad también de sacar promedios generales y pues distinguir entre el costeo, que implica el cumplimiento de obligaciones patronales que no se monetizan directamente en la percepción de un trabajador, con su remuneración propiamente hablando. Muchas gracias. Espero haber contestado sus preguntas. Gracias, maestro Gabriel. Su opinión de que nadie debería ganar más. Pero la opinión, a lo mejor, no sé si personal o como presidente, de que nadie debe superar este sueldo neto.
y entonces haciendo la comparación de su salario, 141,000 al más bajo que es 10,600, hay una considerable diferencia, y entre esa todavía se solicita a los especialistas o, ¿cómo les llaman? Asesorías, consultorías externas, que entonces, bueno, como lo mencionaba ya la compañera, hay pues una cuestión extraña por estos salarios, esta diferencia y aparte las consultorías externas. Y sí me gustaría saber su opinión acerca de esto, y además la cuestión de, está en la página por qué se gastan 60 millones en jardinería y fumigación, así está. Si yo entiendo que están hablando mucho de tecnicismos y aparatos, y por qué hay tanta plaga de no sé qué, porque 60 millones pues es mucho para eso, ¿no? Gracias. ¿Hay plaga de otra cosa? Si me permite, también sería ya en lo particular una respuesta posterior a estas segundas rondas de preguntas. Voy a dar ahora la palabra al diputado Ignacio Benjamín Campos. Gracias, muy buenos días todavía a todos. Gracias, presidente comisionado. Bueno, yo creo que podemos tener diferentes puntos de vista, independientemente que pertenezcamos a la misma fracción, pero también hacer un poquito de historia, porque cuando fuimos oposición, casi siempre impulsamos los órganos autónomos, siempre pensando en la buena intención que ayudaría a la ciudadanía. Yo en el tema del salario de los trabajadores sí tengo puntos de vista muy diferentes, porque sí hay que valorar la profesionalización y el tiempo que llevó en formación a la educación pública, a los ingenieros, a los especialistas que están, sin pasar lo que nos ha puesto nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que tenemos que buscar mecanismos para lograr ser mayor eficientes, mayor eficaz en el uso y transparencia del recurso. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo han influido ustedes en el tema de las concesiones comunitarias? En el caso particular de mi estado, hay una estación de radio de Cherán y que ha tenido un impacto en toda esa región, y que mi distrito tiene 5 comunidades indígenas que han estado buscando una estación de radio, inclusive en Uruapan hay una llamada Wandari, pero que todavía no tiene el auge como la tiene la de Cherán. Entonces, en ese sentido, esa sería mi pregunta, y bueno, hacer hincapié en que ojalá lo que sucedió el día de ayer al interior del Pleno nos permita buscar una nueva forma de dar el debate y de no dar esos espectáculos hacia la ciudadanía, con todo respeto. Y creo que en todas las fracciones hay gente con mucha experiencia, y de igual manera en este tipo de consideraciones, de presentaciones de ustedes, podamos trabajar para buscar cómo podemos ser más eficientes y sobre todo buscar la justicia social, porque hay muchos trabajadores que ganan muy poco también en nuestro país, y trabajadores aquí, inclusive de Cámara, que ojalá pudiéramos incrementar su salario un poquito más, ¿no? Con las economías que podamos lograr. Gracias, diputado Ignacio Campos. Doy el uso de la palabra al maestro Gabriel Contreras. Muchas gracias, diputado Campos. Coincidimos claramente en que nuestro país ha tenido un rezago histórico en el otorgamiento de concesiones indígenas, sociales en general, pero sí indígenas y comunitarias. Hemos hecho un esfuerzo enorme, precisamente para poder abatir con ese rezago histórico de nuestro país. Desde la reforma del artículo 2 constitucional no se había podido satisfacer, pero al día de hoy, afortunadamente, los números dan cuenta de los avances que hemos tenido en esta parte. Como ya señalaba, se han otorgado 291 concesiones no comerciales, 8 son indígenas, 63 son comunitarias y 143 son de carácter puramente social.
El reto que hemos enfrentado aquí es en la dificultad de acreditar los requisitos previstos en la ley. Y a lo mejor aquí este Congreso puede tomar alguna medida. Pero básicamente lo que nosotros hemos hecho es a través de lineamientos secundarios, platicados con ellos con consultas públicas y con asesorías externas directas a ellos, en caravanas donde vamos a sus localidades y les explicamos cómo pueden acceder a una concesión. Es algo así como la justicia itinerante medieval. Ahí vamos, nos instalamos una semana, les decimos lo que necesitamos, los ayudamos a llenar los requisitos y nos los llevamos. Y luego regresamos a resolverles ahí o a decirles qué les pasó. Ese ejercicio se está haciendo, insisto, con el apoyo muy valioso del Instituto de Pueblos Indígenas, precisamente para ello. La principal restricción, diría yo, en este momento es la disponibilidad espectral. A veces se piensa que con un equipo que cada vez son menos sofisticados y más baratos, se puede prender y irradiar ahí a una parte de la comunidad un mensaje, una estación de radio, pero desafortunadamente no es así. Eso podría poner en peligro servicios públicos, comunicaciones de emisión crítica, incluso de aeronavegación. El principal obstáculo es que exista espectro. El tema de la tramitología, si me permite subrayar la expresión, es un tema que no tenemos con nuestras comunidades porque lo hacemos de la mano con ellos y de hecho así no lo han reconocido ellos públicamente. Cada año publicamos un programa de bandas de frecuencias, lo obligó la ley. En este programa de bandas de frecuencias se incluye lo que cualquiera nos pida. Cualquiera nos puede pedir como órgano regulador del espectro que incluyamos frecuencias en cualquier localidad. No se requiere ninguna sofisticación, nada más decir, oye, yo necesito que pongas para una concesión social en Uruapan una FM o una AM, y nada más hay un requisito de cumplir por parte del IFT. Si hay disponibilidad, va para adentro. Insisto, hay una política explícita de otorgar concesiones y que se use el espectro eléctrico en forma eficiente. Creo que podemos avanzar más en dos aspectos. Probablemente revisar el marco legal. ¿Qué le pedimos a una comunidad indígena para acreditar que efectivamente cumple con los requisitos de ser una comunidad indígena? Está en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y por nuestra parte, pues seguir trabajando más en estas caravanas que hacemos y en estos diálogos abiertos que tenemos con estas comunidades. Lo de la disponibilidad espectral, desafortunadamente, es un obstáculo infranqueable. No depende de nosotros, simplemente es las leyes de la física. Espero haber contestado su pregunta, diputado. Gracias, maestro Gabriel Contreras. Para continuar con el formato y dar por cuestiones de tiempo, por terminada la reunión, sí quisiera pedir... ¿Quieres hacer uso de la palabra? Ok, nada más ya como último diputado, por favor, el diputado Irineo Molina. Gracias. Para concluir con la reunión por cuestión de tiempo y que debemos pasar ya a sesión. Muchas gracias, diputada. Nuevamente, maestro Gabriel, creo que ya más o menos quedó claro la visión que tenemos los diputados federales de todos los grupos parlamentarios. Y sí hacerte el exhorto respetuoso de ver cómo el presupuesto del instituto se acorde a la realidad de ese momento que vive el país. No estamos en contra de premiar mediante un sueldo digno la experiencia, la capacidad, la trayectoria, pero en verdad en estos momentos, en este presupuesto, no tienes idea de las grandes demandas históricas que el pueblo de México viene a esta Cámara a presentar. Y no queremos estar con las tijeras cortando sin llegar a ese diálogo respetuoso para que todos entendamos el momento que vive el país. Aquí en la Cámara de Diputados, entre los 500 diputados, hay gente de mucha experiencia, de mucha capacidad, que también para mi gusto debería ganar más que el presidente. Pero entendemos de que en ese momento tenemos que poner el ejemplo y le metimos tijera al presupuesto de la Cámara de Diputados. Y eso también queremos transmitir hacia los órganos autónomos, hacia tu instituto, que hagamos el esfuerzo de cómo poder priorizar en este momento lo que efectivamente es necesario para el IFETEL. Por eso te preguntaba del INDUTI, porque tú dices que es para dar elementos en la toma de decisiones. Déjame decirte que yo no lo había escuchado.
y ya fui 2 veces presidente municipal. Sé de las herramientas que te proporciona la Coneval, que se me hacen muy parecidas a la que proporciona el INDUTE. Y por eso te preguntaba, si este año 2019 hicieron el esfuerzo y aceptaron no ejercer este recurso, ¿qué pasaría si en el 2020 también hacemos la excepción en el entendido de que sí es prioritario, pero no en este momento a las complicaciones que tiene el país? Entonces, sí pedirte de manera respetuosa cómo poder llegar a esos consensos, ahí mediante la participación de la presidenta de la comisión, del diputado Ramírez Cuellar, para poder ayudar al país en temas que son prioritarios en este momento. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado Irineo. Quisiera pedirle al maestro Gabriel Contreras de dar respuesta, en lo particular, posteriormente a los diputados y diputadas que tuvieron algunas inquietudes fuera de su momento de intervención. Es importante para ellos que haya una respuesta que pudiera usted presentarles por escrito posteriormente. La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha impuesto una regulación a los agentes económicos preponderantes, ha conducido procesos de licitación del espectro radioeléctrico, ha regulado los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión con procesos públicos y transparentes para reducir estas barreras a la competencia. Genera certidumbre y facilita la innovación de inversión y beneficia a los usuarios y a sus audiencias. Ha trabajado en el reordenamiento y mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Este ejercicio verdaderamente nos permite saber los retos y la relevancia de este organismo autónomo en el marco de la facultad que tenemos conferida como diputados dentro de esta Cámara para la aprobación del presupuesto para el próximo año. Queremos escuchar todas las voces por ser la Cámara de Diputados, la casa de todos los mexicanos. Queremos escucharlos, saber dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de comunicaciones. Agradezco al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, por abrir este espacio de diálogo y poder nosotros como diputados hacer nuestras inquietudes sobre este organismo. Agradezco a los diputados integrantes de ambas comisiones por estar aquí presentes. Agradezco también al maestro Gabriel Contreras, comisionado presidente, a los comisionados que nos acompañan, a su equipo también por estar aquí presente. Gracias por su participación. Agradezco también la presencia de los medios y de los compañeros que están aquí presentes para ser testigos de este ejercicio. Vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Definitivamente logramos entender muchas de las cosas que nosotros como diputados vemos que han dado respuesta y que se lleven las inquietudes por parte de nosotros de todavía cosas que tenemos pendientes por resolver y que es importante para la toma de decisiones que está por venir. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, muchas gracias.